Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pocas frases en la historia han generado tanto debate, tanta teología y, sinceramente, tantas divisiones. Desde luego. Es Mateo 16, 18, y hoy vamos a sumergirnos precisamente en este pasaje. Tenemos sobre la mesa varias interpretaciones teológicas que nos van a ayudar a desgranarlo. Nuestra misión, si te parece, es entender las diferentes perspectivas sobre quién o qué es exactamente la roca y qué implica eso para la estructura de la Iglesia. Y antes de meternos en harina, creo que es fundamental hacer lo que hacen los directores de cine, elegir la localización, porque el dónde y el cuándo lo cambian todo. Vale. Esto no es un sermón multitudinario, es una conversación privada, casi un retiro espiritual en la región de Cesarea de Filipo. Se han alejado del ruido. Entiendo. Este detalle, que parece menor, subraya la solemnidad del momento. No está hablando para las masas. Está formando a su círculo más íntimo, a los que van a ser los pilares de su movimiento. Totalmente. Y me fascina la estructura de la conversación. ¿Cómo la construye Jesús? No entra a saco, no dice, sentaos que os voy a contar el plan. No. Empieza con una pregunta que parece casi una encuesta de mercado. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Es como si estuviera tomando la temperatura del ambiente. Es una pregunta increíblemente estratégica. Fíjate en el título que usa para sí mismo. Hijo del Hombre. Que ya tiene su miga. Claro, no es un título cualquiera. Tiene una carga mesiánica y profética que viene del libro de Daniel. Pero no le pregunta a los teólogos de Jerusalén, a los escribas o fariseos. ¿Quiere la opinión de la calle? Quiere el rumor de la calle, la opinión del pueblo que le ha visto hacer milagros y le ha escuchado enseñar. Es una forma de medir la percepción pública, de saber hasta dónde ha calado su mensaje. Y las respuestas que le dan son curiosas. Le dicen unos que Juan el Bautista, otros que Elías y otros que Jeremías o alguno de los profetas. Lo que me llama la atención es que todas las respuestas son seguras. Juan el Bautista, Elías, son figuras del pasado, ya validadas, como si la gente no se atreviera a pensar en algo radicalmente nuevo. Como si su imaginación tuviera un límite, ¿no? Exacto. Prefieren reciclar un profeta conocido. Has dado en el clavo. Esas respuestas, aunque son un halago, le están comparando con los más grandes, revelan dos cosas muy humanas. A ver. La primera, una estima altísima por los profetas. Era una categoría conocida y venerada. Antes que aceptar que ese carpintero de Nazaret, su vecino, pudiera ser el Mesías, preferían meterlo en un molde familiar. Lo conocido da seguridad. Y segundo, muestra esa tendencia que tenemos todos a interpretar lo nuevo a través de nuestras viejas categorías. Lo encasillan para poder entenderlo, pero al hacerlo se pierden la novedad. O sea que le respetan. Le respetan, pero no le comprenden. Y es justo ahí, cuando ya tiene sobre la mesa el ¿qué dice la gente?, donde la conversación da un giro de 180 grados. Les mira a ellos, a su grupo, y les lanza la pregunta que lo cambia todo. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? De repente, la opinión de los demás ya no importa. La cosa se vuelve personal, directa. Ya no hay donde esconderse. Exacto. Es el momento de la verdad. Y aquí entra en escena el carácter de Pedro. Revisando la documentación, se le describe constantemente como impulsivo, fervoroso, atrevido. El que salta sin mirar. El que siempre habla primero, para bien o para mal. Y fiel a su estilo, mientras los demás quizás dudan o buscan las palabras, él da un paso al frente y responde. Y es verdad, la primera pregunta la contestaron en plural. Ellos dicen. A esta responde él solo. Y suelta una de las confesiones de fe más potentes que existen. Es una bomba de relojería teológica en poquísimas palabras. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es que es tremendo. Corta, directa y sin fisuras. No dice, creo que podría ser o pareces. Es una afirmación rotunda sobre su identidad. Y la reacción de Jesús es la clave para entender todo lo que viene después. No le dice, muy bien, Pedro, has aprobado el examen. ¿No? Su respuesta es mucho más profunda. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esto es fundamental. Totalmente. Jesús está diciendo que esa verdad no es una conclusión lógica, no es el resultado de un proceso intelectual humano. Es un regalo, una revelación directa de Dios. ¿Y sobre ese pilar? Sobre ese pilar, la verdad revelada, es sobre lo que se asienta la fe,
No es una opinión, es una certeza que viene de fuera. Vale, y es justo en ese punto álgido, después de validar esa confesión como algo divino, cuando Jesús suelta la frase que ha definido 2000 años de historia eclesiástica. Ahí vamos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Aquí empieza el verdadero debate. Uno de los análisis que tenemos se clava, y creo que con mucho acierto, en el idioma original, En el griego, ¿no? en el griego del Nuevo Testamento. Es que es el nudo gordiano de la cuestión. El texto griego usa dos palabras que, aunque suenan parecido, no son sinónimos. Ah, sí, Sí, para el nombre de Pedro usa el término Petros. Petros. Un Petros en griego es una piedra, un canto rodado, un fragmento que puedes coger y lanzar. Sin embargo, para la roca sobre la que se edificará la iglesia, la palabra que usa es Petra. Petra. Y una petra es un lecho de roca, un peñasco, un fundamento macizo e inamovible. Un momento. Entonces, si el autor del Evangelio, escribiendo en griego, se tomó la molestia de usar dos palabras distintas, Claro. está queriendo marcar una diferencia a propósito. Porque podría haber dicho, tú eres Petros, y sobre este Petros edificaré mi iglesia. Pero no lo hizo. Esa es exactamente la cuestión. El argumento que se desprende de este análisis lingüístico es que Jesús, o al menos el evangelista al transcribirlo, está estableciendo un contraste deliberado. Un juego de palabras. Juega con la similitud de los sonidos, pero la diferencia de significado es la clave. Es como si dijera, tú eres Pedrito, una piedra, pero sobre esta gran roca, Petra, que es algo más grande que tú, edificaré mi comunidad. O sea, Pedro es una piedra. Sí, pero la roca fundamental es otra cosa. Vale, acepto la distinción lingüística. Pero entonces la pregunta es obvia. Si la Petra no es la persona de Pedro, ¿qué es? ¿A qué se refiere con esta roca? Pues la interpretación que se sigue de esta línea de pensamiento es que esta roca, la Petra maciza, es la verdad que Pedro acaba de proclamar. ¿La confesión? La confesión por revelación divina. El fundamento de la Iglesia no es un hombre, por muy importante que sea, sino la confesión de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La iglesia se construye sobre esa verdad. Exacto, sobre esa verdad inmutable, no sobre una persona que, como veremos, es falible. Esta idea parece que no es un pensamiento aislado, ¿no? En el material que manejamos se citan otros pasajes que parecen apuntar a esta visión. Así es. Por ejemplo, Pablo en 1 Corintios dice algo que suena bastante categórico, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Correcto. Y no es el único. En Efesios se dice que la Iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Y el propio Pedro? ¿Qué dice de sí mismo? Pues eso es lo más revelador de todo. En su primera carta, cuando tiene la oportunidad de hablar de fundamentos, nunca dice «yo soy la roca». ¿Y qué dice? Al contrario, dice que Cristo es la principal piedra del ángulo y que los creyentes son piedras vivas que se edifican sobre él. Él se ve a sí mismo como un Petros más, no como la Petra. Además, hay una conexión con el Antiguo Testamento que uno de los documentos señala y que me parece muy potente. El título La Roca no es algo que Jesús se invente en ese momento. En los Salmos, en los profetas, la roca es un título reservado casi en exclusiva para Dios. Totalmente. Jehová es mi roca y mi fortaleza, dice el Salmo 18. Claro, usar ese término es usar un lenguaje que cualquier judío instruido identificaría inmediatamente con Dios mismo. Exactamente. Así que Jesús no solo estaría haciendo un juego de palabras con el nombre de Pedro, estaría identificando el fundamento de su comunidad con la verdad sobre su propia identidad divina. La iglesia se funda sobre Dios hecho hombre, no sobre un hombre. Justo. Pero claro, si seguimos esta línea, nos topamos con un problema de coherencia teológica que se señala en las fuentes. Y es que en el mismo capítulo, apenas unos versículos después, Sí. Pedro intenta evitar que Jesús vaya a la cruz, y la respuesta de Jesús es de una dureza increíble. Apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Es que choca mucho pensar que el fundamento eterno de la iglesia sea un hombre al que 5 minutos después están llamando Satanás, por pensar de manera humana. Ese es, para muchos, el argumento definitivo. ¿Cómo puede la base inamovible de la Iglesia ser alguien que en el mismo acto es vehículo de una revelación divina y, casi de inmediato, de una tentación satánica? Claro. Esto refuerza la idea de que la Petra es la confesión, que es divina y perfecta, y no el hombre que la pronuncia, que es imperfecto y falible.
Entiendo el punto sobre la falibilidad de Pedro. Es muy fuerte. Pero, ¿no es precisamente esa la idea? Me pregunto si no se podría interpretar de otra manera. ¿Cómo? Que la Iglesia, desde su mismo origen, se construye con seres humanos imperfectos y falibles, empezando por el primero de ellos. Quizá el fundamento humano no necesita ser perfecto para ser el elegido por Dios. Esa es, de hecho, la base de la otra gran interpretación que tenemos delante. No son necesariamente excluyentes. Ah, vale. Esta otra visión, que uno de los textos llama la roca confesante, le da a Pedro un papel más protagonista. Y para ello introduce un matiz lingüístico crucial. Nos recuerda que lo más probable es que esta conversación no fuera en griego. Claro, la lengua que hablaban en su día a día. Sería en arameo. Sería en arameo. ¿Y qué pasa en arameo? A ver. En arameo, la palabra para roca es Kefa. Y el nombre que Jesús le da a Simón es, precisamente, Kefa. Ah. En arameo no hay distinción entre Petros y Petra. Sonaría algo como: tú eres Kefa, y sobre esta Kefa edificaré mi iglesia. El juego de palabras es directo e innegable. La conexión entre la persona y el fundamento es mucho más explícita. Entonces, según esta visión, Pedro sí es la roca. Sí, pero con un matiz fundamental. No es la roca por sus cualidades personales, sino en cuanto que es el portavoz de la confesión. Por eso lo de roca confesante. Exacto. Su identidad como roca está inseparablemente unida a la verdad que proclama. Es el primero en verbalizar esa verdad revelada, y por eso se convierte en la primera piedra viva, el representante de todo el colegio apostólico. No es el fundamento último. No, ese sigue siendo Cristo, pero sí es la primera piedra del edificio visible. Vale, esta visión integra mejor las dos ideas. Y esto nos lleva directamente a la segunda parte de la promesa, que es igual de famosa. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Evidentemente, no son llaves de ferretería. ¿Qué simbolizan? Simbolizan una autoridad delegada, una autoridad ministerial. Las fuentes que hemos consultado la desglosan en dos llaves o dos funciones principales. ¿Cuáles son? La llave del conocimiento y la llave de la disciplina. Expliquemos eso. La llave del conocimiento. Es la autoridad para predicar el Evangelio. Al proclamar el mensaje de salvación, Pedro abre la puerta para que la gente entre en el reino de los cielos. Y esto lo vemos en la práctica, ¿no? Sí, los textos nos muestran cómo usa esta llave en momentos clave. En Pentecostés, cuando su predicación abre la puerta a miles de judíos. Y más tarde, en casa del centurión Cornelio, cuando la abre por primera vez a los no judíos. A los gentiles. A los gentiles. Es el portero que, con la predicación, abre la entrada. Entendido. ¿Y la segunda, la llave de la disciplina? ¿Qué se relaciona con eso de atar y desatar? Suena bastante drástico. Son términos del argot rabínico de la época. Atar significaba prohibir o excluir, y desatar significaba permitir o admitir. Vale. Se refiere a la autoridad de la Iglesia para establecer las normas de la comunidad basadas en las enseñanzas de Cristo. Esto incluye tomar decisiones sobre doctrina y conducta, y también ejercer la disciplina. Admitiendo miembros o, en casos extremos, excluyéndolos. Eso es. Pero, ¿esa autoridad para atar y desatar es un poder exclusivo de Pedro? Porque eso tendría unas implicaciones enormes. Y ese es un punto crucial que los documentos subrayan. No es exclusivo. Ah, bien. Unos capítulos más adelante, en Mateo 18, Jesús le da exactamente la misma autoridad de atar y desatar a todos los apóstoles juntos y, por extensión, a la comunidad. O sea que es una autoridad colegiada. Es colegiada, no monárquica. Y, muy importante, tampoco es un poder infalible. Uno de los análisis es muy claro en esto. Los apóstoles y sus sucesores actúan como jueces que aplican la ley de Cristo. No son legisladores. No la crean. Su autoridad es válida solo cuando es fiel a la palabra de Dios. Se les pide fidelidad, no infalibilidad. Hemos desgranado bastante. Después de todo este análisis, ¿qué nos queda? Un solo versículo ha abierto un abismo teológico que lleva siglos debatiéndose. Es increíble. La pregunta de fondo no es solo sobre Pedro, es sobre la naturaleza misma de la Iglesia. Se fundamenta en una persona, en una institución o en una verdad trascendente revelada por Dios. Lo fascinante es que las dos interpretaciones principales, aunque con matices importantes, convergen en algo esencial. ¿En qué?
en que el cimiento inamovible, la petra última, es la confesión de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Nadie discute eso. ¿El debate está en el después? El debate se centra en el papel de los seres humanos en la construcción sobre ese fundamento. ¿Es Pedro la primera piedra de la obra, el capataz, por así decirlo, o es simplemente el altavoz que proclama la verdad, que es el único fundamento real? Y para terminar, hay un último detalle en el pasaje que a menudo pasamos por alto y que uno de los textos rescata. A ver. Justo al final de esta conversación tan increíblemente reveladora, Jesús les da a sus discípulos una orden que parece un anticlímax total, que a nadie dijesen que Él era el Cristo. Es una instrucción que a primera vista parece absurda. Acaba de escuchar la confesión que define su misión y su primera reacción es: silencio, no se lo contéis a nadie. ¿Por qué? Una de las fuentes sugiere una razón muy poderosa. Jesús sabía que la gente esperaba un Mesías rey, un líder político que expulsara a los romanos. Claro. Proclamarse el Cristo en ese momento habría sido una mecha en un polvorín, habría provocado un malentendido masivo y un levantamiento violento. ¿Quería evitar esa interpretación? Prefirió esperar a la prueba definitiva de su identidad, la que nadie podría malinterpretar políticamente: la resurrección. O sea que la verdad necesita su momento oportuno para ser revelada. Si no, puede ser contraproducente. Y eso nos deja con una pregunta final para reflexionar, ¿no? ¿Cómo influye el momento y el método de revelar una verdad en la forma en que ésta es recibida? ¿Puede una verdad, incluso la más importante del mundo, perder su poder o ser totalmente desvirtuada si se proclama antes de que la audiencia esté preparada para comprenderla en toda su profundidad? Con esto concluimos nuestro análisis de hoy. Gracias por acompañarnos.